Hola y bienvenidos a un episodio nuevo de Diálogos de Cosmovisión. El día de hoy tengo un compañero muy hábil, muy especial que conocí en Managua, en Nicaragua, John López, quien a su vez es editor y fue el editor de mi libro Apologética Provida. Así que vamos a estar conversando acerca de esos temas alrededor de mi libro, alrededor de la cosmovisión cristiana y lo que vaya saliendo. Entonces, John, cuéntanos, un saludo muy especial, cuéntanos un poco de ti. Sí, Anderson, la verdad es que de nuevo muchas gracias por este espacio, gracias por invitarme también a tu espacio acá. La verdad ha sido un gusto poder colaborar con vos como editor. Y a decir verdad, creo que fueron páginas leídas bastante provechosas para mí de este libro de Apologética Provida. Bien, mis hermanos, para los que nos están viendo, mi nombre es John López, yo soy de acá de Managua, Nicaragua. La gracia del Señor me ha permitido trabajar en áreas editoriales, me ha permitido trabajar en lo que en traducción de textos, me ha permitido trabajar en corrección de textos, en editar textos y demás. O sea, todo lo que tiene que ver con publicaciones de libros, el Señor ha abierto muchas puertas para trabajar desde esas áreas. También otra de las cosas es que el Señor también me ha permitido tener estudios teológicos. He podido cursar una maestría en ministerio bíblico por The Master's Seminary, entonces también el Señor ha abierto puertas en ese sentido para poder trabajar con algunos seminarios. Entonces también me dedico a la parte educativa teológica, tanto fuera de mi país, Nicaragua, como dentro también, porque apoyamos algunas iniciativas, proyectos y seminarios acá en Nicaragua en pro de la educación teológica. Entonces, mi hermano, como te decía en un inicio, la verdad es que creo que este libro va a ser de mucha bendición, es de mucha bendición porque gracias a Dios ya está publicado, entonces es de mucha bendición para la iglesia. Toca estos temas que probablemente a la iglesia no le gusta tocar, a la iglesia está como un poquito ahí reacia a tocar, escondida de esos temas, no quiere hacerlo, no quiere hacerlo, pero tenemos este material que viene sin duda a romper estos esquemas, a darnos datos importantes, a darnos contenido importante y no solo nutrir a la iglesia de forma intelectual, pero también animar a la iglesia a actuar. Y creo que es una de las cosas muy valiosas que tiene este libro. Y de nuevo, Anderson, gracias por invitarme acá a este espacio. Por los estudios que has hecho a nivel teológico y tu experiencia en edición, cuéntanos cómo llegaste ahí, cómo aprendiste a hacer eso. Sí, creo que una de las cosas que me impulsó ahí fue, bueno, en primera instancia el Señor, ¿verdad?, abre puertas en una institución que se llama la Academia de Ginebra, en la cual todavía sigo laborando como maestro. Y luego el director decide abrir una editorial que se llama Dor Publicaciones. Entonces, iniciamos el proyecto de Dor Publicaciones. Se inició publicando parte de la obra de Francis Turretin. Son dos capítulos de esta obra que Wow. se iniciaron publicando. Entonces el primer trabajo que tuve fue precisamente revisar esta obra de Francis Turretin, revisar más que todo la gramática, que todo fuera gramaticalmente correcto, que hubiera cierta coherencia, porque si algo rescato de Masters es que había un énfasis muy marcado en cuanto a la gramática. Entonces eso me ayudó mucho también a familiarizarme con todo este tipo de cuestiones. Posteriormente, una vez entrado en este campo, el Señor también me permitió estudiar un curso de corrección de textos en una institución de España. Entonces también Ok. estudié por ahí esa parte y eso me ayudó mucho a tener técnica, a tener mucho más conocimiento sobre cómo realizar este tipo de trabajo, y es algo a lo que me he dedicado pues en todo este tiempo, de estar sacando distintos libros, distintas temáticas. Y bueno, me Wow. tocó, hermano, trabajar con vos en este libro de Apologética Provida, y aquí estamos. Y Sí, aquí estamos, Anderson. sí, bueno, y antes de hablar un poco del libro y de esos temas que abordamos ahí, siempre que oigo Master College, pienso en MacArthur. Y eso puede sonar cómico para muchos, pero realmente las huellas digitales de MacArthur están por todo el Master College. ¿O qué dices tú? O sea, como dicen los norteamericanos, las huellas digitales de MacArthur, es decir, sus enseñanzas, sus Ok, ok. conceptos.
Ah, sí, Están por sí. todos lados, ¿no? Sí, no, la verdad sí, la verdad sí. Ahí andan en todos lados. Y digamos que me llama mucho la atención lo que dice sobre el análisis de textos y todo eso y la gramática, porque comunicar lo que el autor dice y lo que quiere decir a través de lo que dice, creo que requiere un proceso mental de ponerse en los zapatos del que escribe, por decirlo así, del autor, y más en Latinoamérica que el español es tan diverso. Ser Sí, de hecho neutral, creo que es algo notable la diversidad del español entre tu acento, mi acento, las palabras que yo estoy usando. Yo ajá, voceo. En ese caso sería vos tuteas. Aquí en Nicaragua sería de esa forma. En Nicaragua conservamos el voceo. que es Probablemente muy, algunos se toparán con algún nicaragüense que hable de tú, pero no estoy tan de acuerdo con que un nicaragüense hable de tú. Cuestiones sí, personales de la gramática, pero por mi cuenta yo voceo. A mí me gusta es tratar de vos. algo como un poco paradójico porque en la región donde yo vivo, en Medellín, voceamos mucho. O sea, Ah, se usa el tú y el vos también. Yo me siento que es muy confianzudo vocear, entonces no ujú, siempre lo hago. En ujú. Argentina también vocean mucho, Claro, hay mucho voceo en Argentina. pero sí, digamos que en general es cuando hay mucha confianza. Entonces, tú hiciste un riguroso estudio y una revisión de ese texto. Como editor, ¿qué es lo que atrajo tu atención para decir, estoy dispuesto a editar y a revisar este libro, este manuscrito? Yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención fue precisamente algo que ya señaló. Es decir, el hecho de que frente a mí estaba un texto de un tema que muy pocas veces se habla. En algunos lugares en donde yo he estado también como enseñando clases y demás, siempre suelen surgir preguntas desde un aspecto sociológico, es decir, en un entorno social donde hay personas que, bueno, me suelen decir, te conozco a alguien que ha abortado, ¿cómo le predico el evangelio? O Mm, también, por otro lado, hace algunos años atrás me encontraba evangelizando en la universidad donde yo estudiaba y pues tuve el privilegio de evangelizar a una persona que se había practicado un aborto. Entonces en ese momento, claro, ahí había mucho peso de conciencia, había mm, sí, mucha culpa, la verdad. Entonces, pues era tratar de utilizar eso para llevar a la sí, luz, perdón, para llevar el evangelio al corazón de esta persona. Y por supuesto, cuando yo me topo con este material y estoy observando que aquí hay ideas, que aquí hay preguntas, aquí hay planteamientos que pueden ser muy útiles para la iglesia, entonces digo, bueno, alguien está haciendo este trabajo y qué bueno, y lo está haciendo muy bien, y lo está mm, haciendo muy bien. qué Entonces, bueno. la verdad es que eso como editor me impulsó a mí a decir, ok, hagamos este trabajo, va a ser muy bueno para la iglesia, más allá también de lo que tal vez se hable pocamente, de manera muy, sí, se hable muy poco pues sobre este trabajo, o Ujú. perdón, sobre esta temática. Más allá de eso, creo que también el contenido estaba bastante interesante, porque, o sea, te va proveyendo argumentos, te va también sentando bases bíblicas, y ese es otro detalle. Mm, Que creo que también lo pudimos conversar en su momento, Anderson, que conversábamos que sí hay, digamos, como cierta apología hacia este tipo de temáticas del aborto y demás, pero vienen desde un aspecto político, sociológico, ajá, económico. Sí hay apología, culturalmente hablando, socialmente ujú, hablando, pero el detalle está en que hay muy poca apología desde el sector cristiano. Y el así es. problema, y el problema está en que muchas veces los cristianos se van a auxiliar de esta apología, llamémosle secular, con Ujú, respecto a este tema, y no siempre van a encontrar que hay firmeza o hay ujú, estabilidad, por así decirlo, bíblica en este tipo de argumentos. Y lo mejor sí, precisamente de este libro, cuando me topo su contenido, es que está proveyendo base bíblica para eso. Es decir, no está hablando por meros datos, no está hablando, aunque los contiene, por supuesto, pero no está hablando por meros datos, no está hablando por mero índice económico, no está hablando ujú, por mera ideología política, está hablando lo que Dios quiere que se hable. ujú, Ese es el sí. punto. Entonces, creo que esa es una de las cosas que me captó mucho la atención. Mira, y tú mencionas algo muy interesante en esa experiencia de evangelizar en la universidad a alguien que tenía ese sentimiento de culpa. Creo que la iglesia ha perdido de vista, ya sea por prestigio o porque
hay un miedo a ser asociados con un partido político, eh, o para que la gente no se ofenda o para no tocar fibras sensibles, pero creo que la iglesia ha perdido de vista de que ese sentimiento de culpa causado por el aborto se convierte en una ventana al evangelio. En otras palabras, es algo que sensibiliza al ser humano porque está experimentando una crisis de identidad y una crisis que le trae culpa y vergüenza que a lo mejor jamás ha hablado con nadie. Y es justo ahí donde el evangelio de Cristo puede penetrar. Y que es como otros asuntos, como por ejemplo el homosexualismo o las drogas, tendemos a reducir el evangelio a eso y a que sea como una especie de moralismo. No puedes ser un homosexual, no puedes consumir drogas, pero en realidad el asunto es el señorío de Cristo. Y, y lo otro que dices es, sí, yo realmente, a ver, es como los cantantes de música, a veces ellos quieren componer canciones que quieren escuchar. A veces uno como lector o estudiante quiere escribir algo que le gustaría encontrar en la librería cristiana. En cierta forma yo escribí eso porque es lo que me ha ayudado a mí personalmente. Porque a la vez también me he cuestionado el asunto de que si los cristianos no encontramos las mejores respuestas en la Biblia y a la vez afirmamos que la Biblia es la revelación máxima de la voluntad de Dios, creo que hay una inconsecuencia. O la Biblia no es suficiente, o está fuera de moda, o no encaja dentro de un mundo postmoderno, o estamos buscando mal. Porque si como cristianos, por un lado decimos que la Biblia nos ofrece respuestas a la voluntad de Dios, y por otro lado nos pegamos a lo que dice la cultura para fundamentar esas convicciones que supuestamente vienen de la Biblia, yo encuentro en eso una gran contradicción. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. El detalle o el problema que creo que la iglesia puede enfrentar es precisamente eso. Creo que podemos cruzarnos a un tema muy importante, Anderson. Ahorita mencionaste algo, si la Biblia no me provee respuesta ante este tipo de temáticas, entonces probablemente o la busco en otro lado o estoy siendo totalmente pasivo en cuanto a querer indagar qué dice la escritura de este tema. Pero creo que hay algo que tal vez hace falta un poco que hable la iglesia o que se hable dentro de las iglesias. Y no estoy queriendo generalizar las cosas también, porque sé que hay muchas iglesias locales fieles a nuestro Señor que están abordando este tipo de temáticas. Sin embargo, creo que tal vez podemos hablar y decir que al cristiano le hace falta mucha cosmovisión bíblica, mucha Uf, cosmovisión bíblica. Eh, absolutamente. le hace falta mucha cosmovisión bíblica, hace falta cómo el cristiano debe observar el trabajo, cómo el cristiano debe observar a la familia, y aquí por supuesto entra la temática del aborto. Alguien que por supuesto no tenga una buena base bíblica sobre el funcionamiento de la familia, sobre ver a la familia como una institución del Señor, no observar este mandamiento en Génesis 1, 27, 28, de multiplíquense, juzguen la tierra, llenen la tierra, y ver cómo esto se va transmitiendo posteriormente a los seres humanos o a la humanidad que existe Sí. en post-diluvio. Vemos esto con los hijos de Noé, llenen la tierra, pueblen la tierra. Entonces, Ujú. lamentablemente, alguien que no tenga entonces esta base bíblica va a caer ante este tipo de monstruo o esta Sí, ideología diabólica que conocemos como aborto. sí. O sea, es como si, a ver, muchos han hablado ya de eso y es que estamos viviendo una era postcristiana. De pronto en Latinoamérica yo digo más una era postcatólica, porque en Europa y Estados Unidos es más postcristiana porque sus fundamentos son más protestantes que católicos como en Ujú. Latinoamérica. Pero antes de que llegara el cristianismo, existía ese mundo bárbaro en donde los niños eran propiedad, como en los romanos, y podían hacer lo que les placiera con los niños, incluso relaciones sexuales. Los métodos abortivos existían en Egipto, en Babilonia, en Roma también. Y aún habían mandatos directos, por ejemplo, de Faraón, por ejemplo, lo encontramos en Exacto, Éxodo. Habían mandatos exacto. directos. Y al punto que quiero llegar es que justo ahí es donde llega el cristianismo a proveer una visión distinta de un Dios que se revela y que es personal y una
oferta diferente a lo que es el ser humano, de que hay más allá de categorías entre esclavo y amo, entre emperador y súbdito, y que todos son hechos a la imagen de Dios. Y a veces veo que la época que estamos viviendo es un retroceso, es como si la ruleta de la vida girara y regresara a ese punto en donde el ciudadano promedio de hoy no conoce al Dios de la Biblia, incluidos muchos cristianos. Su visión del hombre según Dios está fracturada, o es más un pensamiento naturalista, o sea, es como neopagano. El ciudadano promedio, aunque sea cristiano, es lo que yo llamo un cristiano secular, sigue creyendo que el hombre es producto de la evolución y que no es necesario tener más hijos porque ya el mundo está poblado, y que el aborto es justificable bajo ciertas razones, sin nunca considerar qué dice Dios. Sí, totalmente. Podríamos llamarlo también como un tipo de ateísmo práctico también en ese sentido, de no estar en algo que mencionábamos anteriormente, como esto se trata del señorío de Cristo, esto se trata del señorío de nuestro Señor. Entonces, el ir en contra de su mandato, aún como teniendo en mente todos estos pensamientos de la sobrepoblación y de la evolución y demás detalles, es precisamente ir en contra del señorío de nuestro Cristo, ¿no? El objetivo de este material es, uno, defender la posición a favor de la vida, la posición bíblica a favor de la vida, y dos, poder volvernos rescatistas, estimular en algo qué hacer y cómo podemos ayudar a alguien que está experimentando una crisis de aborto y que quiera abortar. Esas son dos cosas. Es como conectando el creer con el hacer las cosas. Porque con una mujer que quiere abortar, no vamos a debatir, vamos a ayudar, a rescatar. Y los primeros que necesitamos respondernos esas preguntas, yo abordo 20 capítulos, en donde esencialmente son preguntas que yo me hice y que yo buscaba esas respuestas. O sea, el primero en saber responderse esas preguntas es el creyente mismo. Después, aprender a articularlas afuera. Pero a veces necesitamos admitir que no sabemos las respuestas en círculos educativos. Sí, por supuesto que sí. Tal vez me voy a salir un poquito del tema, pero para irlo a llevar una consecuencia lógica de lo que quiero decir, creo que eso lo puedo experimentar cuando estaba dando en clases de primaria con los niños. Los niños hacen preguntas súper interesantes y a veces el Señor nos humilla tanto a través de los niños que en mi respuesta, a pesar de tener esta maestría, me preguntan ciertas cosas y yo digo, no lo sé. Tal vez lo puedo explicar académicamente, pero sí, a un niño es muy complicado. Entonces siento que el Señor ha humillado mucho mi corazón al poder y ser honesto pues en responderle a los niños. No sé esa respuesta, aunque tal vez académicamente entienda, tenga términos para usarlos, pero ¿cómo le explico a estos niños? Entonces rastreando esa lógica, también nos vamos a encontrar no solo con los niños, sino también con otras personas que donde sí, realmente no vamos a tener respuestas para las situaciones, pero creo que hace sentido también pensarlo desde el aspecto en que tal vez muchas personas llegan a nosotros o observamos a ciertas personas que tienen X o Y necesidad, pero muchas veces esa necesidad no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino también con la compasión, sino también en cómo lo ayudamos. O sea, sí, cuando mencionaba esto de las manos, de la mente y todo eso, me acordaba de la famosa oración de San Benito, ¿no? Ora et labora, ora y hace, o sea, y labora. Entonces creo que se combina, ¿no? Esta parte práctica sí, que también tiene el cristianismo. Y por eso creo que te hablaba anteriormente que me gustaba la idea del libro, porque no solamente, quizás cuando uno observa el título, Apologética Pro Vida, va a decir, aquí hay un sinnúmero de argumentos súper, hiper, mega filosóficamente ilustrados, pero te topás con que el autor, en este caso vos, está animando a las personas y les está diciendo, bueno, vayan, rescaten vidas. Es un ánimo. Y eso me parece súper valioso, Anderson, la verdad, me parece sumamente valioso. Sí, creo que es algo que he aprendido mucho de John Ensor,
con quien he estudiado a muchos años y que John, gracias a su experiencia, he visto él cómo enseña y cómo realmente las personas con experiencia y que tienen décadas no necesitan hablar mucho. Dicen cosas simples y sencillas y con eso es suficiente. Y en parte esa ha sido una de las influencias que he tenido. John para mí es un maestro tremendo que respira el amor por la vida. Y como dice Pablo, el amor es sufrido y que sufre ese amor por las madres y los bebés no nacidos, pero no limita el asunto a ello. El asunto es el reino de Dios. O sea, en una ocasión otro misionero con el que tuve la oportunidad de viajar me dijo: ¿por qué haces lo que haces? Y después de una conversación, realmente la respuesta a eso es porque tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver con el reino de Dios. Si las personas mueren, destruyen la imagen de Dios. Si las personas mueren, incluyendo los cristianos, matan a sus propios hijos no nacidos, no tendremos a quien discipular. Y el mandamiento es a tener hijos y a discipular las naciones. Por lo tanto, si eso no pasa, el reino de Dios va a ser frenado. Y nuestra oración es: venga tu reino. Pero creo que uno de los desafíos, y que yo lo abordo un poco en el libro, y es que en parte el cristiano, por la carencia de una buena predicación y enseñanza expositiva, se torna a los influencers culturales para fortalecer sus convicciones, pero sin tener ni un versículo con que puedan fortalecer esa convicción. Y por otro lado están el Estado y los gobiernos latinos que vienen obedeciendo a esa presión de la élite, a esa nueva conquista que muchos llaman de imponer esos valores, porque esa élite dice: ustedes los latinos no saben qué hacer con su vida, nosotros les vamos a decir qué hacer, tener menos hijos. Por lo tanto, si legalizan e impulsan el aborto, les vamos a prestar más dinero. Entonces, por otro lado, cuando se legaliza, se despenaliza y se promueve, en la mente del ciudadano hay una separación, hay como si fuera un terremoto y fisurara una carretera. Se separa el aborto de matar. Y si se separa el aborto de matar, entonces en la mente se va a normalizar y se va a ver como algo justificable. Y yo creo que en parte el cristiano atrae esa mentalidad secular del mundo y naturalista en donde abortar y matar no son lo mismo. Por lo tanto, debe haber algunas razones que lo justifiquen. Sí, hermano, totalmente de acuerdo. Tal vez yo lo pienso también desde la otra cara de la moneda, en el sentido de cómo va evolucionando el pensamiento y cómo el pensamiento europeo llega a afectar también gran parte de Latinoamérica. Y me refiero a estos cambios filosóficos que ocurren de la era moderna a la era postmoderna. Pensar, por ejemplo, en la herencia, la voy a llamar así, la herencia diabólica filosófica de Nietzsche, por ejemplo, que intenta socavar con toda la moralidad cristiana. Aún antes, en Descartes, podemos ver un tipo de moralidad provisional al poner la duda como un método filosófico. Entonces, claro, todas estas cosas se vienen arrastrando, llega entonces Nietzsche, llega Marx, entonces se propone un tipo de nueva moralidad, se socavan los fundamentos de la moralidad cristiana y te queda el hombre postmoderno sin ningún fundamento. Exacto. Sin ningún fundamento moral. Y aquí surgen todos estos detalles de la moralidad relativa, que cada quien tiene su verdad, que cada quien que viva como quiera, que mientras no moleste a nadie, pues que viva tranquilo, que viva su vida feliz, sin tener en cuenta la moralidad bíblica. Y lamentablemente la iglesia cae en este tipo de situaciones y caemos precisamente a los detalles que estabas mencionando anteriormente, ¿no? Separar a la muerte del aborto, del matar, perdón, del aborto, y todo este tipo de separaciones, todo este tipo de fisuras que están dentro del pensamiento del latinoamericano, pues algo que se viene arrastrando aún desde la evolución, o no sé si llamarle evolución o más bien retroceso del pensamiento, intentando socavar todas estas cosas. Es que, de hecho, los mismos evolucionistas están divididos en cuanto a asuntos de moralidad, porque incluso desde el punto de vista evolutivo, a mí me parece muy difícil justificar el aborto. Porque si la evolución, según Darwin, es que la naturaleza selecciona al más fuerte y que el más fuerte debe adaptarse al ambiente para poder sobrevivir, entonces en teoría un feto
está dentro del ambiente del útero de su madre y allí tiene que sobrevivir y ser fuerte. Sin embargo, él no tiene la oportunidad de sobrevivir ni de ser fuerte, porque hay un agente superior y más poderoso que él y no le permite a la naturaleza hacer su trabajo. Ujú. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, podría decir, ¿por qué no dejar que el feto se desarrolle de forma natural y que la naturaleza haga su trabajo? De eso se trata la evolución, ¿o no? Ujú. Pero el problema ni siquiera es evolucionista ni científico, porque la ciencia ni siquiera puede decirnos qué es bueno y qué es malo, solamente nos dice cómo funcionan las cosas, pero no el propósito de esas cosas. Claro. Entonces, o sea, el mundo está loco, que incluso que los que proponen la evolución y defienden el ateísmo están divididos porque algunos defienden que el ser humano, desde que es humano, tiene derechos humanos y otros lo deshumanizan o lo convierten en un monstruo porque lo ven como una amenaza. Y como decís vos, es el resultado de ese tren filosófico que ha venido decayendo y que ha dejado al ser humano dentro de una caja gritando sin esperanza. Sí, totalmente. Y aún podemos seguir con este tren filosófico porque podemos rastrear todas estas ideas que propone Freud, ¿no? Tenemos a Nietzsche, Freud, tenemos toda esta revolución sexual de los 90 que vino también a cambiar todo este tipo de pensamiento. Y creo que parte de eso también alimenta la cuestión del aborto, es decir, buscas una sociedad un poco más, llamémosle libre, de una forma tal vez absoluta. Entonces, claro, que la gente tenga relaciones sexuales sin necesidad de tener ningún compromiso en crear a un hijo y bueno, y tenemos un Sí, aborto también. todo eso es cierto y es justo en ese punto donde caemos en, sí, esto es lo que sucede en el mundo y esto es lo que el mundo dice. Y ahí es donde yo, digamos, inserto lo que digo, bien, entonces, ¿qué es lo que Dios dice sobre la familia? ¿Debería la familia ser entre un hombre y una mujer? ¿Y debería ser el matrimonio con el objetivo de tener hijos? Y si eso es lo que Dios dice, entonces, ¿por qué los cristianos no quieren tener hijos? Y si lo que Dios dice es que en lugar de abortar hay que adoptar, ¿por qué los cristianos no adoptamos? Y si lo que Dios dice es que la vida es valiosa, no importa si no cumple con un estándar de perfección mental o físico, necesitamos evaluar el origen y las consecuencias de las ideas del mundo, esa herencia satánica, pero por otro lado, necesitamos recuperar cuál es la óptica cristiana, la alternativa, defenderla y vivir de acuerdo a ella. Porque no podemos pretender vivir bajo un estado secular en donde nuestro presidente ni siquiera cree en Dios o cree en medias, solo hace por conveniencia, y pretender que va a legislar según las leyes de nuestro Dios. A mí me parece eso ridículo. Sí, totalmente de acuerdo en eso que decís. Es como tratar de evaluar toda la basura que el mundo está enseñando, toda esta ideología que el mundo está impulsando, pero preguntarse, ok, si esto enseña el mundo, entonces, ¿qué enseña la escritura? ¿Qué me dice Dios Exacto. acerca de la vida? ¿Qué me dice Dios? Y creo que es una temática que abordas en casi todo tu libro y probablemente diría que es un punto medular esta pregunta que constantemente haces en el libro. Entonces, ¿qué es una persona? Ujú. ¿Qué dice Dios acerca de una persona? Sí, y hay ¿De qué se varias trata? formas de hacer esa pregunta. La forma más básica, más sencilla, es si yo cito allí a Scott Klusendorf, que es uno de los apologistas muy influyentes en los Estados Unidos, pero que de nuevo está en Estados Unidos, pero necesitamos eso aquí en Latinoamérica en nuestro idioma. Y la pregunta es, ¿qué es el no nacido? ¿Es humano? Y si es humano, ¿es eso lo mismo que persona? Y si no es humano, entonces ¿por qué se debate tanto del aborto? ¿Qué es el no nacido? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que ayuda a todos los cristianos, grandes y pequeños, PhDs y los que no tienen ni siquiera la básica primaria, a abordar, a discutir, a convencerse y a defender el asunto de la vida humana. ¿Qué es el no nacido? Y la respuesta es una de dos. ¿Es humano o no es humano? Es como para demostrar la existencia de Dios. O Dios existe o no existe. O hay argumentos a favor de la existencia de Dios o en contra de la existencia de Dios.
O hay un legislador moral trascendental o no lo hay. O hay vida después de la muerte o no lo hay. Es como dice Ben Shapiro, a las verdades no les importan los sentimientos. El no nacido es humano, no importa qué sienta yo. O si no es humano, tampoco importa qué piense yo. Sí, totalmente de acuerdo y me parece súper interesante eso que decís porque realmente cualquier cristiano, sea digamos el conocimiento que tenga, que eventualmente eso no va a definir a nadie, por supuesto, no, para tratar de guardar esto, no es como que estamos diciendo alguien es más cristiano o menos cristiano porque tiene un PhD o esto, realmente no, eso lo define nuestro Cristo, no estamos definidos por eso. Pero en estos términos, hablándolo así, sí, realmente esta pregunta ayuda muchísimo a pensar que entonces, ¿qué es el no nacido? ¿Realmente una persona o no es una persona? Y creo que mencionabas un argumento en tu libro sumamente interesante de que, ok, si el no nacido, entonces, perdón, una persona se mide o llega a ser persona por causa de sus capacidades intelectuales o por causa de sus Uf, capacidades físicas, John, todo eso, a mí me parece súper interesante plantear un argumento no, y de, ese de, es un de ese tema punto en de vista. donde tú que estás en la academia y evalúas, te puedes dejar esa tarea. Checa los libros de antropología bíblica. Autores como Joquema, incluso Tomás de Aquino, Berkhoff, todos de ahí hacia atrás. Y vas a ver la lucha que hay para definir qué es ser humano. Hasta hace algunas décadas, incluso pensaban que un ser humano requiere habilidad de razonar para poder ser humano. Requiere que razone para que sea humano. Y la mayoría de libros de ética y de casuística y teorías alrededor de la naturaleza humana giran alrededor asumiendo el ser humano que ya nació, pero escasamente lo abordan incluyendo el ser humano que no ha nacido, suponiendo que el que no ha nacido es humano. Y en gran parte porque a lo mejor en años pasados el aborto y el dilema de la vida y cuando empieza la vida y todo eso no era un asunto primordial, pero como hoy en día sí es primordial, creo que la Biblia nos ofrece una iluminación fresca acerca de ello. Y ojo que digo iluminación, no revelación, que usted me entenderá la distinción, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero la Biblia nos ilumina de acuerdo a nuestra época y a los asuntos con los que tenemos que lidiar en nuestra época. Sí, mientras decía eso, solamente pensaba en que tal vez los autores antiguos, para tratar de esclarecer un poquito la situación, hacían preguntas como, ok, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros de las bestias? Por ejemplo, San Bernardo, perdón, en la época patrística, se hablaba mucho de esto de la razón, que realmente era la razón lo que diferenciaba a un ser humano de las bestias. Posteriormente, escolásticos como San Bernardo de Claraval iban a decir que lo que diferenciaba de las bestias era el libre albedrío, el libre arbitrio. Luego se va formulando otros detalles y nos encontramos, por ejemplo, como teólogos como Wilhelmus Brackel, que él afirma que realmente lo que nos diferencia de la bestia es el sensus divinitatis, es este sentido de divinidad que hay en cada uno de nosotros. Otros hablan de la imago Dei. Entonces hay tantas cosas, hay tanta formulación, pero precisamente es por ese punto que estás comentando. Es decir, en estas épocas no se debatía tanto cuándo inicia la vida, que se inicia en este tiempo, que si no inicia, que sea a los 3 meses de gestación y eso. Pero, por ejemplo, a mí me parece interesante un pasaje en el libro de Éxodo, si no me equivoco, está en Éxodo 22, cuando se habla de amonestar a un hombre que hace, estando hombres peleando y golpean a una mujer que está embarazada, y el Señor dice, si la golpean, si abortan, entonces se paga vida por vida, y ahí el término que se utiliza, si no me equivoco, es nefesh, creo en el hebreo original, que ahí está diciendo que el ser que está dentro de la barriga de la mamá ya es un alma, o creo que es Sí, ruach, si no me equivoco el y ese es término uno que de se los utiliza. pasajes difíciles y algunos lo utilizan para argumentar. En este pasaje, el tipo que le hizo daño a la mujer debe pagar, pero por el daño que le hizo a la mujer. En ese caso, aborto no se considera asesinato. Pero ese pasaje en realidad es no está definiendo que la vida de la mamá valga más que la de el no nacido.
está asumiendo que ambas vidas valen igual. Y Exacto. la razón por la que el tipo tiene que pagar una fianza por el daño que le hizo a la mujer es porque el pasaje en cierta forma asume que el niño nació prematuramente. Es decir, el niño sale. Porque es que la palabra aborto, que ni siquiera aparece en la traducción en inglés, es una que aparece en nuestras traducciones de la Reina Valera, y la expresión Ujú, aborto significa más como prematuro. Por ejemplo, Pablo dice, el Señor vino a mí al último como a un abortivo, es decir, como uno que nació prematuramente. ujú. Porque el aborto en términos modernos es la destrucción intencional de un ser humano, pero un nacimiento prematuro no tiene la intención de matar al niño no nacido. Ni siquiera el hombre que estaba peleando con el otro tenía la intención de matar al no nacido, sino que hizo que saliera, y por eso tuvo que pagar la fianza por el daño que le hizo a la mujer. Sí, sí, en definitiva, y me parece sumamente interesante lo que está explicando, porque es como, es verlo tal vez desde otra perspectiva. En verdad, tal vez ninguno de estos hombres tenía pensado eh, eh, matar porque precisamente el pasaje habla de accidentalmente, es como que Exacto. de Sí, suerte, llamémosla así, entre comillas, o llegan sea, a golpearla, pero lo que tal vez, al menos desde mi perspectiva, rescato del pasaje es que este ser que está dentro del Señor lo considera como una vida, ujú, como una vida. Y sí, como bien decís, no es que la vida de la mamá o la vida del niño valga más, sino que están a los ojos, a la vista de nuestro Dios, están en el mismo nivel. Ya, sí, pero sumamente interesante, Anderson, eso que me así es. comentas. Bueno, y de hecho la ley condena en las promesas y maldiciones del pacto, allí se leerá que no habrán abortos dentro del pueblo. Y uno de los pasajes que a mí me parecen tremendos en Oseas, creo que es el 9, ahí está en el libro, eh, es donde Dios le habla a Israel que ha violado el pacto y dice que ya no habrá ni embarazos, ni concepciones, ni Ujú. nacimientos. Es como si lo que era la sonrisa de Dios sobre su pueblo, que era la reproducción y la multiplicación de la imagen de Dios, ahora Dios se las quita y es una maldición no poder concebir. Entonces, creo que la Biblia tiene extremadamente mucho que decir al respecto. No tenemos que conocer todo lo que involucra el movimiento del aborto. Si tan solo conociéramos dos cosas esenciales. Uno, qué valor tiene un ser humano. Y dos, cuándo empieza la vida humana. Si esas dos cosas estuvieran como ladrillos que construyen nuestra cosmovisión, va a ser fácil dos resultados. Uno, celebrar la vida humana, y dos, rechazar el aborto. Wow, sí, eh, es genial eso. La verdad, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Eh, Creo que es verdad eso que decís, no necesitamos conocer que toda la imaginería que hay detrás de todo este tipo de movimientos mientras un hombre esté firme. Es como pensar en la Exacto. palabra, en la parábola del Señor, ¿no? En cuando el hombre que hace su casa sobre la roca. Por supuesto, es un hombre que tiene su convicción anclada en Cristo y entiende y observa, ve todas las cosas. Aún cualquier tormenta que se venga, la ve a través de los lentes de Cristo. Entonces, Ujú. pensar y meditar en tener en claro estas dos preguntas que mencionas que me parece sumamente interesante. Quiero anotarlas en un momento. Eh, pero qué, qué bueno que un hombre pueda tener este tipo de convicciones. Y es precisamente, creo que a los hombres nos falta mucho realmente, tener ciertas convicciones y por tal razón, lamentablemente, pasa todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo advierte, que sí somos movidos por todo viento, todo aire Claro. de doctrina en este caso, ¿no? Pero qué interesante eso que remarcas, esas dos preguntas. Mientras se tenga claro eso, definitivamente, creo que un cristiano no va a moverse ante O sea, no, la, es la, que esas dos preguntas, ajá. si te dicen, pero es que el niño va a sufrir, pero es que el niño tiene valor, pero es que el niño es muy pequeño y todavía no tiene ojos, pero es que la vida empieza en la concepción, pero es que el niño le va a recordar la cara del violador a la mujer que fue abusada, pero es que el niño es un ser humano inocente. Solo esas dos preguntas te responden cualquier argumento. Además, no tenemos que saber responder cada argumento. La realidad es que cuando alguien hace una afirmación como el aborto debería ser legal y despenalizado porque las mujeres tenemos derecho a nuestro cuerpo, a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo,
La contrapregunta que uno debe hacer es, ¿qué quieres decir con derechos fundamentales y qué quieres decir con derecho a tu cuerpo? ¿Quieres decir que tienes derecho absoluto a hacer lo que te plazca con tu cuerpo? Lo que involucraría vender órganos, que es ilegal, y lo que involucraría tener que vacunarse para poder viajar, de lo contrario no podría. Entonces, la persona que hace una afirmación es la que tiene que probar lo que afirma. Claro, es poner la carga de la prueba sobre la persona que hace este tipo de afirmación. Porque en un sentido alguien tiene su convicción. Es decir, creo que es muy buena técnica que entablas en uno de los capítulos, ¿no? Que se trata de que no somos nosotros realmente los que tenemos que demostrar nuestra postura, son ellos. Es la Así es. contraparte, ponemos la carga de la prueba, no la tenemos nosotros. Nosotros estamos claros de las cosas. Son ellos los que tienen que demostrar sus argumentos. ¿Qué pasa Así con esto? es. ¿Qué pasa con Es como esta técnica, ¿no? De devolver las preguntas. Entonces, y Sí. tal vez en ese sentido de tener un poco de, llamémosle, de honestidad intelectual también para saber cuáles son las bases o de dónde viene, de dónde se erige el fundamento de Así mi es. oponente en caso de un debate técnico. Pero de nuevo, volvemos al punto, Anderson, creo que mencionábamos anteriormente, muchas veces estas cosas no se van a tratar de debate, se va a tratar de actuar, se va a tratar de presentar el Evangelio y dar otro punto muy importante que mencionabas, que ahorita se me viene a la mente, que es brindar esperanza a este tipo de personas. Así es.